He titulado a esta sección, recuerden que en la anterior clase hicimos una exposición general o temática, ¿no?, de por qué existe el mal o por qué Dios permite el mal, esto ya lo hemos tratado, pero ahora queremos hacer una exposición, sección por sección, del texto bíblico, y he titulado a estos versículos La concupiscencia en el creyente. Es evidente que debemos entender primero qué significa concupiscencia, ¿verdad? Es una palabra que aparece en la Biblia y nos puede parecer un poco extraña. ¿Cómo definirían concupiscencia? ¿Qué significa concupiscencia? A ver, adelante. Opciones. Pasiones. Deseos. Exacto, es decir, por un lado diríamos deseos pecaminosos o deseos hacia el pecado o naturaleza caída o naturaleza pecaminosa o también, como se suele llamar en muchas partes, carne, sarx. Ahora, tenemos que distinguir en la Biblia, Nuevo Testamento, que no siempre que dice carne se refiere a naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, Jesús, el que niega que Jesús vino en carne, se refiere a cuerpo humano, físico. Sarx no siempre se refiere a naturaleza pecaminosa. En esta clase de hoy, siempre que diga carne, me refiero a naturaleza pecaminosa, a concupiscencia. Como la palabra es más larga y más difícil, diré carne, ¿sí? Pero concupiscencia, carne, deseos pecaminosos, naturaleza caída, etcétera, etcétera, todo expresa una misma idea, ¿de acuerdo? Así que si me oigan decir carne, me refiero a concupiscencia, ¿vale? Aclarado esto, vamos a leer el texto bíblico. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La primera sección podría ser, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, en esta primera sección podemos comprobar claramente lo que dijimos en la anterior clase. Llegar a la conclusión de que las traducciones bíblicas, cuando ven peirasmos, prueba o tentación, traducen de una forma u otra, pero significa exactamente lo mismo en el texto bíblico natural. Dice primero, el que soporta la tentación, pero después dice, el que ha resistido la prueba. ¿Se dan cuenta? Es la misma palabra. Dice primero, ¿qué diferencia hay entre soportar la tentación y resistir la prueba en este texto? Ninguna. Es exactamente lo mismo. De hecho, Santiago repite a la misma persona. Dice primero, el varón que soporta la tentación, porque cuando ese varón haya resistido la prueba, ¿se dan cuenta que es un sinónimo? Que aunque decimos tentación y prueba, la misma palabra peirasmos realmente en griego es exactamente la misma idea. Bien, esto es importante. Entonces, cuando soportamos la tentación, estamos resistiendo la prueba. Bien. Ser tentados y probados. ¿Es un mismo evento o dos eventos diferentes? A veces soy tentado y a veces soy probado. ¿Recuerdan la explicación que les di la semana pasada sobre este asunto? ¿Cuál fue la conclusión a la que llegamos? A la que al menos yo les brindé, que habíamos llegado. Son dos eventos, a veces soy tentado y a veces soy probado, o soy tentado y probado simultáneamente siempre. Respuesta. Pregunta de examen. La prueba se puede convertir en una tentación. ¿Qué más? Bien, adelante, no tenga vergüenza. ¿Más opciones? Históricamente o habitualmente se suele enseñar que Dios prueba la fe del creyente y que Satanás tienta. Y lo ponemos como dos eventos independientes o claramente identificados. Dios te prueba, pero no te tienta. Y Satanás te tienta, pero no te prueba. ¿Sí? Hacemos esta asociación habitual, es la asociación más común o canónica de este asunto. En la investigación de este texto bíblico y repasando muchas veces, insisto, la palabra griega, ¿no? la etimología y de dónde proviene esta idea de tentación y o prueba, nosotros concluimos que peirasmos, al ser la misma palabra, en primer lugar, no podíamos distinguir si el autor se refiere a tentación o prueba. Y esto es un problema, porque no podemos distinguirlo fácilmente. Es la misma palabra en griego y en muchos textos podría utilizar una o la otra. Y las dos tendrían sentido en el texto. Entonces, podríamos decir en este texto, en base a peirasmos, que Dios no prueba a nadie,
Porque Dios no es probado por nadie y también tendría sentido, aunque nos parece más raro porque estamos acostumbrados a Dios no es tentado y no tienta a nadie, ¿sí? Porque es la misma palabra. Dijimos, por lo tanto, que es simultánea la prueba y la tentación, siendo la misma palabra, y esto tendría un sentido bastante importante para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre que nuestra carne es tentada, nuestra fe es probada. Y siempre que nuestra fe es probada, nuestra carne es tentada. Es simultáneo. Fíjense y piensen por un instante un poco más en este asunto. Es un mismo evento en dos direcciones. Una apunta hacia la carne y otra hacia la fe. Una apunta a la naturaleza pecaminosa de ese creyente todavía remanente en él y otra está apuntando a la dirección a la confianza y fe que ese creyente tiene en Dios. Pero es un mismo evento. Podríamos llamarle prueba y o tentación porque está ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podríamos llegar a pensar, bueno, yo solamente estoy siendo probado en mi fe. ¿Está usted seguro de eso? Porque toda prueba a su fe incluye al mismo tiempo una tentación de no confiar en Dios. Y al revés lo mismo. Yo solamente estoy siendo tentado. Bueno, toda tentación a cualquier cosa en tu vida también está probando tu fe. Por lo tanto, si discernimos un poco realmente lo que pasa, podríamos decir que es simultáneo. Es probada mi fe y es tentada mi carne o concupiscencia. ¿Sí? Vale. Por eso la palabra griega nos ayuda, en este caso Peresmos, porque es una, no dos. Y por lo tanto nos aplica a dos formas simultáneas, dos direcciones en un mismo evento, en un mismo momento, estoy siendo tentado y probado simultáneamente. Bien, ahora notemos la construcción de cómo organiza la frase Santiago, porque Santiago es maravilloso en su redacción. ¿A qué le suena esta sección que comienza, bienaventurado el varón? ¿Salmos? ¿Salmos 1? ¿Qué más? Las bienaventuranzas de Jesús. ¿Qué más? ¿Más textos? Bien. El Sermón del Monte. Por eso muchos teólogos y comentaristas bíblicos dicen que Santiago es como una extensión o aplicación del Sermón del Monte de Jesús. Que tú coges Mateo 5 y te vas a Santiago y dices, anda, Santiago está diciendo cosas muy, muy parecidas. Está aplicando el Sermón del Monte, ¿no? Y este bienaventurado el varón parece que rememora esas grandes enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero también, en mi caso diré, que este bienaventurado el varón es una afirmación muy canónica y típica del Antiguo Testamento, muy común. Es una frase para el judío muy común y que recordaban y era enseñada desde niño. Y sí, a mí en este caso también me recuerda al Salmo 1, versículo 1 y versículo 2, porque lo que está tratando Santiago es muy parecido al salmista en el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1, 1, 2? Y lo que está diciendo ahora Santiago, ¿recuerdan? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, que resistió la prueba y o tentación, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y como vamos a comprobar, el Salmo 1 hace una línea de decadencia de estar andando hasta sentarse con escarnecedores, y Santiago también hace una línea de decadencia, de estar siendo tentado hasta estar muerto por el pecado, ¿sí? Hay como un paralelismo que se intuye entre el Salmo 1, bienaventurado el varón, y este bienaventurado el varón o el hombre, como dice Santiago. Tiene mucho sentido siendo un autor judío, siendo un autor que escribe a judíos en la dispersión, que utilice bienaventurado el varón. Además, la composición en hebreo la encuentra usted de dos formas. Bienaventurado el varón, Asrea Hish, o el hombre, Asrea Adam. Era muy habitual esta frase para un judío. Y como les digo, recuerden quiénes son los receptores de la carta de Santiago, que es judíos en la dispersión que han sido expulsados de Jerusalén por causa de su fe. Ejemplos de esta frase, Salmos 44, Salmos 84:5, Salmos 94:12, Proverbios 3:13, son algunos ejemplos de esta frase que aparece en el Antiguo Testamento. Santiago habla, por lo tanto, de que somos probados y o tentados como creyentes, y que resistir dicha prueba y tentación es una constatación de la perseverancia del creyente en Cristo, y que hay recompensa, que hay bendición de Dios para aquellos que resisten las pruebas y tentaciones. ¿Cuál es la recompensa? La corona de vida. ¿Qué creen que significa la corona de vida? Algunos dirán que somos reyes y vamos a tener jerarquía sobre 100 hombres. No. La corona de vida
podemos aplicar de forma más sencilla la vida eterna. Seremos coronados con vida eterna con Cristo por la eternidad. Es un pensamiento el que preside a Santiago muy parecido al que ya vimos y desarrollamos en 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Santiago añade más un concepto más a la bendición de soportar la prueba, y ese es el motivo de por qué se soporta dicha prueba. Hemos dicho la corona de vida, ¿verdad? Pero esa es la consecuencia de soportarlo. Ahora, ¿por qué un creyente quiere resistir la tentación o prueba? Más allá de la corona de vida, ¿sí? Esa está para los que perseveran. Sabemos el resultado final. Pero ahora, ¿por qué más motivos? Santiago nos explica que el creyente resiste y quiere resistir la tentación y la prueba, vivir conforme a la voluntad de Dios en su vida. ¿Cuál es el afecto que lleva a un hijo de Dios a querer estar firme en la fe y no caer en tentaciones ni en pruebas? El amor. ¿Qué dice el texto? A los que le aman. Esto es muy importante. ¿Amas tú a Dios? ¿Amamos a Dios? Bueno, si amamos a Dios, entonces rechazaremos el pecado en nuestra vida. Y soportaremos la tentación y resistiremos la prueba, despojándonos de nosotros mismos y aferrándonos a Él. Es una cuestión de amor por Dios. Resistir la prueba no es simplemente, ¡ay, me resisto, qué dura es la vida! Es una cuestión de amor por Dios. Y ahí apunta directamente Santiago. El hombre o la mujer que vive en santidad delante de Dios no es aquella persona que es tentada en poco. A veces pensamos, es más santo porque nunca está tentado. No se equivoque. El que vive en santidad no es aquel que es tentado poco, sino el que ama mucho a Dios. Eso es diferente. La corona de vida está prometida a los que aman a Dios, porque los que aman a Dios guardan su ley, porque los que aman a Dios resisten la prueba y soportan la tentación. Y ese es el punto aquí, hermanos. La fe verdadera ama a Dios. Nadie creyó verdaderamente en Dios sin amar verdaderamente a Dios. Cuando alguien conoce a Dios, ha tenido un encuentro con Cristo y se ha reconciliado con Dios, hay dos afectos. Santiago está apuntando aquí al amor, pero yo diría que hay dos afectos principales en toda persona que ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Produce dos afectos principales y aunque Santiago se centra solamente en el amor, el primero, ¿cuál creen que es el segundo? El temor de Dios. Ama y teme a Dios. El amor y el temor de Dios siempre presiden a un hijo de Dios. Conocer a Dios implica en mi vida tener temor reverente de su santidad, de su justicia, de su pureza, de su perfección. Y amor consistente por Él. Temor reverente, amor consistente hacia Dios. Y en esos dos afectos se construye la perseverancia del Hijo de Dios. Temor y amor. Lo hago por temor de Dios, lo hago por amor a Dios. Lo hago porque temo su justicia, porque temo su santidad, porque temo, Dios es Dios, pero porque amo a Dios. El temor y el amor por Dios van a conducir al creyente en el camino recto, de la rectitud. ¿Sí? Muy importante. Aquí, como digo, Santiago se centra en el amor, pero diríamos que amor y temor, los dos afectos son los que presiden la vida de un hijo de Dios. Bien. Pregunta entonces, dice que Dios promete la vida eterna, la corona de vida, a aquellos que le aman, ¿no? Entonces, ¿Dios me promete la vida eterna porque yo escogí amar a Dios? ¿O Dios me promete la vida eterna porque Él escogió amarme a mí? ¿Quién amó y escogió antes, Dios o el hombre? Muy bien, lo dice el propio Santiago el capítulo después, ¿recuerdan? Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No vaya a ser que alguien quiera jactarse de llegar al cielo diciendo que se mereció ir al cielo porque Él amó a Dios. No vaya a ser, la Biblia nos deja claro, que el único motivo
es que Él nos amó a nosotros primero. La salvación es por gracia y aun el afecto que nosotros sentimos de amar a Dios y de tener temor de Dios es porque Él lo ha puesto en nosotros. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Ahí está la lógica del Evangelio. Yo no hubiese amado a Dios si no hubiese sido alcanzado por el amor de Dios primero. Es decir, Dios derramó de su amor en mí y yo ahora amo a Dios, ¿sí? He sido transformado, cambiado por el amor de Dios. Eso no estaba en mí, por lo tanto no es mío, ni yo lo fabriqué, ni lo inventé, ni lo construí. Dios lo puso en mí. Él me amó a mí primero. Yo amo a Dios como respuesta al amor de Dios que Él ha puesto en mí. Porque en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero. En eso consiste, esa es la definición de amor para Juan y para el Evangelio, que Dios amó. Ay, pero Dios ama, esa es la definición de amor. Dios amó primero, esa es la definición de amor. Es decir, he sido alcanzado por el amor de Dios. He sido transformado por Dios y por eso yo ahora tengo temor y amor por Dios. Bien, segunda sección. La cosa se pone interesante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Parte de esta sección la desarrollamos temáticamente la semana pasada. Y en base a ella quiero dejar claras varias ideas que presiden todo el pensamiento de Santiago. Primero, si se fijan, Santiago aquí no está interesado en hablar del origen del mal. Santiago no dice, el mal surgió porque no se apunta aquí, ¿verdad? Sino más bien, Santiago quiere garantizarse de que quede claro de dónde no nació el mal. ¿Y de dónde no nació? De Dios. Eso sí lo quiere dejar bien claro. ¿Dónde surgió el mal? ¿Dónde se originó? Algunos diríamos, Satanás, ¿no? El tentador fue el Pero ¿cómo fue? La Biblia no explica eso. ¿Pero qué sí me explica la palabra de Dios? Que Dios no es el que hizo el mal, ni el que creó el mal, ni el que inventó el mal. Santiago no nos aclara ni por qué Satanás se rebeló siendo Lucifer, ni cómo fue exactamente, ni qué fue el orden de acontecimientos que nos lleva ahora a que haya maldad. No explica eso, pero sí explica que Dios no creó el mal, ni que Dios tienta a nadie con el mal. Cualquier acusación contra Dios como autor material o intelectual del mal es contraria a las Escrituras. No me importa, independientemente de la doctrina que usted piense o crea pensar o creer. Si usted, en base a esa doctrina, llega a pensar o a creer o a decir o a afirmar que Dios es el creador del mal, sea intelectual o material, eso es contrario a las Escrituras, es lo que le puedo decir. Porque la palabra de Dios sí que dice que Dios no lo ha hecho. Por lo tanto, eso sí lo tenemos claro, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo claro y respetarlo. Nunca se le llamó a Dios en las Escrituras el tentador. A Satanás se le llama el tentador. ¿Nota la diferencia? Dios bueno, Dios justo, Dios santo, el yo soy. Satanás es el tentador. Si alguien se define como tentador en las Escrituras, es Satanás, no a Dios, ¿sí? Y esto lo está dejando Santiago muy, muy claro. Entonces, ¿por qué Santiago quiere aclarar precisamente esto? Que Dios no tienta a nadie, que Dios no es el tentador, después de lo que acaba de decir antes, que debemos resistir la prueba y la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Creen que es casualidad? ¿O qué está intentando explicar Santiago o preservar Santiago aquí? Que en la prueba podemos recurrir a Él. Muy bien. ¿Qué más? Le hago una pregunta. ¿Qué nos suele ocurrir a nosotros los seres humanos cuando metemos la pata y caemos en tentación y en la prueba no aprobamos? ¿Qué solemos hacer? ¿Qué hace un niño cuando aprueba un examen? Me saca un 10. Yo me lo saqué. ¿Qué hace cuando saca un 0? El profesor me puso un 0. El profesor no sabe explicar bien la materia. Es muy complicada. Nadie aprobó. Es un desastre. Todos sacamos un 0. Es que es imposible aprobar. ¿Sí? Cuando tenemos algún mérito, creemos tener un mérito. ¡Ya! Cuando no hemos hecho algo bien, la culpa es de la vida, la circunstancia. Se me comió los apuntes el perro. Hay perros que comen todos los apuntes de toda la historia de un niño en su curso escolar, ¿verdad? No, siempre el perro que come apuntes, ¿no? Hacemos esas cosas. Bien. Aquí está la clave del texto. Santiago va directamente al corazón del problema. Los seres humanos, cuando caemos en tentación y somos reprobados de una prueba,
que tenemos en nuestra vida, somos capaces de echarle la culpa a todos, incluso a Dios, que es lo que está apuntando Santiago, antes que asumir nuestra propia responsabilidad. Así somos los seres humanos pecadores contra Dios. ¿Recuerdan el Génesis? Génesis 3 del 11 al 13. El ser humano ya ha caído en pecado, ya ha desobedecido a Dios y se ha escondido de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios se mueve por el huerto y que Dios llama a un ser humano escondido. Y ahora le pregunta, ¿qué habéis hecho? Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí tienes la constatación bíblica, por primera vez de forma clara y evidente, de que Adán y Eva ya son unos pecadores y unos sinvergüenzas como nosotros. Aquí ya se ve en todo su esplendor la hipocresía, la falsedad y el pecado efervescente en el pecador. Se acabó la inocencia, aquí solo hay maldad, ¿verdad? Mire, Adán es tremendo, hace una doble acusación, si se fijan. Para justificar su transgresión delante de Dios, ¿qué hace Adán? La mujer que tú me diste. Es decir, la culpa de que yo haya caído, de que yo haya metido la pata, de que no haya superado la prueba, de que haya caído en la tentación, ¿sabes cuál es, Señor? De la mujer que tú me diste, de ella y de ti. Tú por dármela y ella por ponerme este fruto del árbol. ¿Se dan cuenta la barbaridad que es esto? ¿Y qué hace Eva? Eva dice, bueno, dos de las posibilidades que querría acusar ya han sido acusadas. Eva, ¿alguien más tiene el problema? Satanás, claro. El hombre, Dios y Satanás. Otras personas, Dios y Satanás. Aquí todos los balones para afuera, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Eva añade una acusación más, Satanás. Tenemos otras personas, Dios mismo, Satanás. Es la respuesta, la incoherencia del pecador ante su propio pecado delante de Dios. En resumen, ¿qué hacemos los hombres, mujeres que pecamos y caemos en tentación y no aprobamos las pruebas? Echar la culpa a los demás, a Satanás y en último término a Dios mismo. Eso es lo que hacemos. Y Santiago lo sabe perfectamente. Santiago dice, resistid la prueba, soportad la tentación. La vida eterna en Cristo y el amor por Dios deberían ser motivos suficientes para hacerlo, para perseverar. Pero si alguno cae en tentación o no resiste la prueba, en lugar de estar buscando responsables exteriores, dice Santiago, que asuma su responsabilidad en lo que acaba de pasar. Porque el responsable principal está dentro de mí, no fuera de mí. ¿Cuál es el argumento que Santiago utiliza aquí para demostrarnos que Dios no puede ser el autor del mal y que no tienta a nadie? ¿Qué argumento utiliza Santiago? Es muy interesante. No, antes, en la sección, porque él da una explicación. Dice, Dios no tienta a nadie. ¿Por qué no tienta a nadie? Porque no es por el mal. ¿Cuál es la lógica aquí, hermanos? Es muy importante. Santiago dice, es imposible que Dios te tiente al mal, que te tiente para hacer lo malo, porque Dios no es tentado por el mal. Dios no puede ser objeto de tentación. Es decir, si Dios no puede ser tentado, es que no hay nada en su propia naturaleza que tenga ningún interés por lo malo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de maldad dentro de Dios. Cuando la tentación pudiese venir, Dios no se siente atraído por nada malo, porque no hay nada malo en él. Dios no está interesado en hacer ni en promover el mal. Es decir, no hay nada malo en Dios, ni maldad en Dios que pueda ser tentada por un mal exterior. Eso implica, por lo tanto, que Dios ni es malo, ni puede ser el autor del mal. Esa es la conclusión lógica que nos presenta Santiago. Es decir, que Dios es perfecto, justo, santo y bueno. Que no hay cabida para la maldad en Dios. Que no es posible que Dios haga lo malo porque la definición de la naturaleza de Dios es ser bueno. Así de sencillo y de contundente. El mal, la maldad, es la expresión de la ausencia de la naturaleza y participación divina. Eso es la maldad.
la ausencia de la naturaleza de Dios y su participación en algún asunto. Así definiríamos maldad en todo caso. Toda expresión, toda intención, maquinación o idea de mal es necesariamente exterior a Dios, puesto que esa expresión, intención, maquinación o idea de mal demuestra que eso no es Dios ni proviene de Dios. ¿Lo tenemos claro? No puedo ser más rotundo en esto. ¿Queda claro? Bien. Y alguno estará pensando, vale, Adán no tuvo un buen argumento, Dios no es el autor del mal, entonces la culpa de que yo peque es de Satanás. Eva era más lista, ¿verdad? Me apunto al club de Eva, ¿no? Soy del equipo de Eva. Eva tenía razón. Si Dios no es el culpable, no puedo decir esto bíblicamente, Dios no es que tienta a nadie, Dios no es el autor del mal, entonces yo peco porque la culpa es de Satanás. O malo é o demo, a culpa é do Satanás, do demonio, ¿verdad? Hacemos estas cosas. No te equivoques. Satanás hace lo que su naturaleza caída le lleva a hacer de forma inexorable. Satanás obra conforme a lo que él es. Te hago una pregunta. ¿Podrías pedirle tú o convencer a un pajarillo que no vuele? ¿Podrías decirle a una ola del mar que no se levante sobre la superficie del mar? ¿Podrías pedirle a un trueno que no tronase? ¡No truenes! ¿Podías pedirle a un tentador que no tentase? Satanás opera en base a quién es él en su naturaleza. Santiago no se conforma aquí, fíjense bien, con afirmar de forma clara que la responsabilidad del mal no proviene de Dios. Santiago va más allá. Santiago tampoco quiere que nos excusemos en que el tentador nos tiente. Porque el tentador se dedica a tentar. ¿Verdad? ¿Sí? Fíjese. A usted que le dicen para que no le roben en casa, cierra la puerta con llave, ¿verdad? Porque el ladrón, si ve la puerta abierta, entra y roba, ¿sí? Cierra la puerta con llave. ¿El ladrón qué hace? Robar, es ladrón. Se dedica a robar, es su profesión. Si eso fuese una profesión, por favor, ¿se entiende? ¿Qué usted tiene que hacer para que no le roben? ¿Que no existan ladrones? No, cerrar la puerta, ¿verdad? Esa es tu responsabilidad. Porque si está abierta, ¿qué hace el ladrón? Robarte. Esa es la lógica aquí. Y hay una expresión muy típica del pueblo evangélico, es que el hermano cayó en pecado. Nunca les, no sé si quizá como suena, cayó en pecado. Y decimos, cayó. ¿Cómo cayó? Cayó. Iba por la calle, cayó en pecado. Fue así, de súbito, de repente algo pasó. Había un hoyo y cayó. ¡Jo! Santiago apunta que esa no es la lógica, ¿eh? Vamos a ver cómo funciona el pecado y la tentación. Esto de cayó en pecado de forma imprevista, se lo fulminó, fue una casualidad, fue un sin querer, fue, bueno, cosas que pasan. Fue tentado y cayó en pecado. No. La culpa es del tentador, del que tienta. No. La culpa, desde luego, de tentar es del tentador. La culpa de caer en la tentación, ¿de quién es? Del tentado. Repito, la culpa, la responsabilidad de tentar es del tentador. Dios juzgará a Satanás, no se equivoque. Satanás será juzgado. Tentar es responsabilidad de Satanás y asumirá su responsabilidad delante de Dios y será condenado por ello. Caer en tentación, ¿de quién es culpa? Evidentemente, del que cae en la tentación. Porque podríamos no hacerlo, dice la palabra de Dios. Santiago nos dice que es posible soportar la tentación y resistir la prueba para los que aman a Dios y perseverar, que es posible hacerlo. Entonces, si no ocurre eso, si somos tentados y caemos en tentación y nos resistimos la prueba y pecamos, ¿quién es el verdadero responsable de esto, hermanos? Levante la mano conmigo. ¿Quién es el responsable? Yo. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad delante de Dios y de los hombres. Es mi responsabilidad. No es que me caí, me tiré y me embarré yo en el pecado. Así es lo que está planteando el apóstol Santiago. Sino que cada uno, tercera sección, es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo pecaminoso, carne, es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Notan la secuencia? Bien. ¿Quién es el problema? Yo soy el problema. Yo soy el problema en mi propia vida. Si el tentador inflama mis concupiscencias, es porque hay concupiscencias que pueden ser inflamadas. Mire, si yo tiro un trozo de leña a un fuego, ¿qué pasa con el fuego? Se aviva. Si yo tiro un trozo de leña al agua, ahí no arde, ¿verdad? Si arde la pasión, si arde el deseo pecaminoso, es porque han tirado leña y se inflama. El problema está en un fuego que ya está encendido. Simplemente han tirado un poquito de carbono o leña. ¿Me está entendiendo? Bien. Santiago apunta directamente a nuestro corazón y a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos habla del pecado remanente en el creyente, una doctrina fundamental que usted encuentra desarrollada en Romanos 7. Le recomiendo que lea usted Romanos 7. Ese texto habla de Pablo como hijo de Dios. No antes de conocer a Cristo, sino como hijo de Dios. Ahora, hablaremos, si Dios me lo permite algún día en mi ministerio, hablar de Romanos y hablaremos de Romanos 7 en profundidad. Pero el pecado remanente es la idea doctrina que nos hace entender que cuando somos nuevas criaturas en Cristo, lo que ha ocurrido es que ha nacido nuestro espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros, algo que estaba totalmente inoperativo. Antes, ¿cómo vivíamos? Plenamente en la carne, deseos pecaminosos, totalmente orientados hacia el mal y haciendo lo malo. Ahora nacemos de nuevo. Hay una nueva naturaleza viviendo en nosotros, espiritual, que es contraria a la carne. La ventaja del creyente no es que su carne esté muerta todavía, eso pasará cuando vayamos a la presencia de Dios, es que ahora hay un espíritu que está vivo. No está muerta todavía la carne, pero hay una naturaleza nueva, el espíritu, y luchan y opositan entre sí uno contra el otro. Es decir, la carne que sigue en mi vida ama pecar y odia a Dios. Está podrida, caída, colapsada y enferma por el pecado. El espíritu que ahora mora en mí, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en mí, ama a Dios y odia pecar. Aborrece el pecado. Esto es muy importante que usted lo entienda, porque va a conciliar mucho mejor su dualidad constante como hijo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, lo que no... ¿Qué está expresando Pablo? O tiene desdoblamiento de personalidad del apóstol, o está hablando evidentemente del espíritu y de la carne combatiendo dentro del creyente. Ahora, usted dirá, sí, noto esa lucha. ¿Sabe lo que significa eso? Que ha nacido de nuevo. Bienvenido a la guerra. Bienvenido a la guerra espiritual. Antes no combatías. Antes todo te parecía bien aunque estuviese todo mal. A lo bueno llamabas malo, pero ahora hay algo luchando en ti. ¿Quién crees que está luchando en ti? El Espíritu está luchando. Por eso nos arrepentimos delante de Dios, sentimos contrición por el pecado, asco a veces hasta de nosotros mismos, repulsión por lo que sale por nuestra boca. Decimos, ¿qué pasa aquí? Me estoy volviendo loco. No te estás volviendo loco, eres creyente. Bueno, un poco loco sí que estás, desde luego. ¿Sí? Para la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Es importante que conciliemos esto, porque hay muchas fatigas en los hijos de Dios que se entienden que no lo son cuando lo que están expresando es que lo son. Ahora, el espíritu debe prevalecer. Yo no puedo conformar a, bueno, vivo un día sí, 4 no. No. Persevera, avanza. Vamos a ver cómo Dios nos brinda este camino de santidad y de búsqueda de la presencia de Dios. Bien, en esta lucha sin cuartel entre la carne y el espíritu, la carne quiere hacer lo que hacía siempre, lo malo, lo que está desbocado y contrario a Dios. El espíritu clama a Dios, busca lo de Dios y dice Abba Padre. Él está buscando la gloria de Dios, glorificar a Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Qué ocurre cuando la carne prevalece sobre el espíritu? Y viene y pecamos. Cuando la carne se hace fuerte, el espíritu es debilitado y contristado, caemos en pecado. El creyente no ama pecar como hijo de Dios. Un creyente no desea pecar. Déjeme que se lo diga. Un creyente no practica el pecado. Esa es la definición de Juan. No ama pecar. No se siente orgulloso de hacerlo, desde luego. Y no tenía planificado hacerlo. Todo lo contrario. Ahora, precisamente cuando cae en pecado, viene la contrición,
La carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta la dualidad? Ahora, sí ocurre, pero no quiero. O sea, ¿sí? Bien. Y el no quiero no es el remordimiento, que a veces hacemos estas cosas. Practico, no quiero, mañana vuelvo, no quiero, ¿no? El hombre aferrado a esa botella, no quiero, tire la botella de una vez. Nunca quiera, pues tírela de una vez. El creyente tiene en él todo el potencial del espíritu para tirar esa botella o lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo gráfico, ¿sí? Soy un orgulloso, deje de serlo entonces. No se conforme nunca a eso. Soy un mentiroso, no mienta más. Tenemos que combatir esto, no quedarnos en un estado de permanente contemplación. Es que yo soy así. No, no soy así. Cristo no me llamó a esto. Cristo no me redimió para vivir así. ¿De acuerdo? Bien. Pero Santiago, insisto, Santiago es que es pastor, porque nos explica de forma magistral. Él construye una degradación, una caída, una espiral de acciones que nos llevan hasta la muerte. Nos va explicando el proceso desde el principio, cuando somos tentados, cuando la tentación llama a nuestra puerta, hasta que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo ese proceso lo explica Santiago de forma muy sencilla. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál es el primer paso? Se lo he puesto con caritas sonrientes y no tan sonrientes, para que quede ilustrado, ¿eh? Yo sé que estas cosas parecen absurdas, pero les va a ayudar a entenderlo. Fíjese. Primero, la tentación. ¿Cómo se siente la carne cuando somos tentados? Esto mola. Es inofensivo. ¿A quién le importa? Todo el mundo lo hace. ¿Recuerdan un anuncio? No sé si ahora mismo seguirán con el mismo eslogan, espero que después de 20 años, porque lo recuerdo hace 20 años, pero ¿recuerdan un anuncio de Kit Kat? Tómate un respiro. Esa persona trabajando, diligente, guardando la dieta y de repente chocolate. Tómate un respiro, ¿verdad? No pasa nada. Calma, muchacho, no vas a llegar al cielo volando. Calma, calma. Bueno, un chascarrillo por aquí, ¿sí? Tómate un respiro. ¿Cómo viene la tentación a nuestra vida? Como un bombón dulce. ¿Usted cree que Satanás es el tentador por algún motivo que no sepa tentar? La tentación viene para hacernos caer en la tentación, no para no hacernos caer. ¿Usted se imagina? Cómete este brócoli. Pero cómete este chocolate, ¿eh? No pienses en las calorías, no pienses en... Date un gusto, ¿verdad? O mira tu línea, cómo está tu cuerpo. Estas cosas, ¿verdad? Vienen. ¿Qué piensan los demás de ti? Bueno, yo haría esto para que piensen mejor de ti. O no hagas esto, no vaya a ser que alguien piense una forma. ¿Qué piensa? Todo el tiempo, ¿verdad? Motivos, argumentos a nuestra mente que nos parece lógico, incluso bueno, lo que se nos propone. Inicialmente, todo va bien. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Al principio es una atracción y seducción. La segunda es la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Ven la cara de malévolo que tiene ese? ¿Sabe lo que le pasa a ese? Yo digo que le pasa a ese. Lo que le pasa a ese es que ya ha sido convencido para pecar. Ya está tramando. Ya va para... Ese ya está maquinando. Se le ha puesto cara de demonio ya. Ya ha sido seducido, ha atraído, ya ha concebido, ha tenido relaciones con la tentación y está embarazado. Claro, después del pecado consumado, ¿qué viene? Este está un poco peor, lo veo más pálido, ¿verdad? Esta parte no nos gusta, ¿no? Bueno, recuerde que ese siempre termina así. ¿Recuerdan las cajetillas de tabaco que ponen esa persona? Siempre, ahí dice, alguno dice, bueno, fumaré porque quizás a mí no me toque. La probabilidad no es 100%. Bueno, esto es 100%, ¿de acuerdo? Siempre acaba así, dice Santiago. Siempre acaba así. Primer paso, por lo tanto. Cada uno es tentado cuando de su propia... ¿Quién asume la responsabilidad? Nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la tentación busca a mi naturaleza caída, a mi carne, a mi concupiscencia, a mis deseos de la carne. Y lo primero que hace la tentación es llamar a mi puerta buscando atraerme, seducirme, conquistarme. Llama con cantos de sirena.
Aquí tenemos que la tentación trata de atraernos y seducirnos. No pienses en aquellas cosas que te parecen asquerosas en tu vida, porque rara vez Satanás te tentará así. Piensa en aquellas cosas que te seducen y que te parecen interesantes. Ahora, la expresión griega original es más interesante, porque lo que dice Santiago es que somos arrastrados por nuestra propia concupiscencia. Santiago utiliza una vez más un ejemplo del mar, en este caso de la pesca. Lo que Santiago está diciendo es ilustrando de una forma muy sencilla cómo funciona la tentación. Y es como una pesca con anzuelo. ¿Saben cómo se pesca con anzuelo un pez? ¿Sí? Hay 3 componentes en la pesca con anzuelo. El anzuelo, la carnada y el pez hambriento. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Notan? ¿Quién es la carnada? La tentación, la seducción, lo que queremos, lo que nos parece interesante. ¿Qué es el anzuelo? La muerte, el destino final. ¿Quién es el que se siente atraído? Nuestra carne, la concupiscencia, el pececito. ¿Sí? Parece muy sencillo, pero piense por un instante cómo funciona la tentación en su vida. Exactamente así. El anzuelo, cuanto más oculto está en la carnada, mejor anzuelo y efectivo es. Cuanto menos se nota que es anzuelo, más peligroso es. ¿Qué pasa cuando el pez muerde la lombriz? Y el que está tirando el anzuelo nota que ha mordido el anzuelo. ¿Qué hace al momento? Lo arrastra. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mordió, arrastrado, muerto. ¿Se dan cuenta? El proceso. La ilustración de Santiago es muy práctica aquí con la pesca. El pez no ve el anzuelo, solamente ve la carnada. Solamente ve lo que han puesto delante de él, ignorando lo que hay detrás. Pero en cuanto muerde, ¡fua!, se lo lleva por completo. El pescador nota al pez y se lo saca y lo arrastra. Segundo paso, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El segundo ejemplo de Santiago es un ejemplo también muy entendible para todos nosotros. Aquí tenemos una cama matrimonial en la que se acuestan carne y tentación. ¿Y qué hacen allí? Concebir. ¿Y qué conciben? Carne se ha quedado embarazada ¿de qué? De pecado. ¿Se dan cuenta? Y solamente es cuestión de tiempo que se manifieste ese pecado en mi vida. Ya está aquí y ya me he quedado prendado de él. Es solamente cuestión de tiempo. Mi afecto, mi mente, mi corazón y todo mi ser están dispuestos a simplemente hacerlo. Ya he sido convencido, persuadido, seducido y confundido por la tentación. Y ahora estoy en un estado de... estoy preñado de pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy ilustrativo Santiago, ¿verdad? ¿Los dibujos le ayudan? Tercer paso. Ahora Santiago dice algo muy interesante también. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, siempre el pecado se paga con muerte. Santiago hace un tercer ejemplo muy interesante. Santiago dice que si hacemos una ecografía a ese embarazo de pecado, el bebé, llamado pecado, también viene embarazado, con muerte. Lo que tengo dentro viene con algo más dentro. Yo estoy embarazado de pecado, voy a cometer el pecado. Cuando consumo el pecado, cuando he parido el pecado en mi vida, ese también viene con una criatura dentro, la muerte. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿verdad? El teólogo Bengel dice, antes de la pregunta, desde su nacimiento, el pecado está ya preñado de la muerte. Ya viene con la semilla dentro. Simplemente produce la muerte. ¿Se dan cuenta? El bombón venía envenenado, hombre. El bombón venía con cianuro dentro. Le hago una pregunta. Esto es importante también que lo entendamos. ¿Quién es el que paga con muerte el pecado? ¿Quién es el que da justa retribución al pecado con muerte? Dios. Hermanos, lo pueden decir sin miedo, porque es bíblico, ¿eh?
Dios es quien interpone la paga del pecado como muerte. Es Dios quien establece que el pecado sea pagado con muerte necesariamente. Sabemos, por lo tanto, además, que la muerte de Cristo era necesaria por los pecadores. Pero también sabemos que Dios aborrece el pecado y que la paga del pecado es necesariamente muerte, porque Dios asimismo lo estableció desde el principio de la creación del ser humano. Este es el pacto de obediencia que inicia todo el proceso de relación de Dios con el hombre. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que esto es cierto en todos los sentidos posibles, porque el texto bíblico dice no solamente que el ser humano murió espiritualmente, sino que Dios lo expulsa del huerto para que no coma del árbol de la vida. Por lo tanto, ¿qué relación tiene comer del árbol de la ciencia y del mal si sigo comiendo del árbol de la vida? El texto lo explica, Dios lo expulsa para que no siga comiendo del árbol de la vida y perpetúe el pecado. Es Dios quien interpone el castigo y separa al hombre de vivir eternamente en pecado. ¿Sí? Y limita su vida en pecado, en tiempo y forma. Es Dios quien establece la paga del pecado con la muerte. Y por eso Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo físico, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Dios, evidentemente. El infierno no lo creó Satanás, lo creó Dios para Satanás. ¿Sí? Bien. Esa es la consecuencia final del pecado, la muerte. Pero también podemos ver no solamente la muerte eterna como resultado final, sino la muerte en nuestra vida diaria en muchas cosas de la vida, ¿verdad? ¿Cuánto daño, cuántos problemas nos causa el pecado en nuestras vidas? ¿Nunca le pasó de niño querer hacer una pequeña mentira y eso se convirtió en una bola de nieve que casi viene el FBI a llevarlo preso? Solo me pasaba a mí. Es decir, ¿dónde me metí? ¿Sabes? Lo reconozco, por favor. ¿Sí? La cosa parecía inocente, pero no tenía nada inocente. ¿Nunca le pasó que era una broma y no era ninguna broma? Claro. Ahora, después de esta cadena de degradación que nos presenta Santiago de forma muy ilustrativa con ejemplos que yo creo que son muy entendibles, ¿no? Bien, ¿dónde usted cree? De la tentación hasta la muerte, podríamos decir, la cadena descendente. ¿Dónde usted cree que yo como hijo de Dios, como creyente, debo incidir? ¿Dónde tengo que luchar contra el pecado en mi vida? ¿Dónde es el campo de batalla real contra el pecado y la búsqueda de santidad de un hijo de Dios? ¿Dónde creen que es? ¿En qué etapa? ¿En la tentación? ¿Qué más? ¿En todas? ¿En los deseos? Como ha dicho John, antes de morder el anzuelo. Antes de morderlo. Necesariamente antes. Porque una vez que he mordido el anzuelo, he sido arrastrado. Ya me arrastran. ¿Te das cuenta del problema? Lo hacemos mal. Nos enfocamos casi cuando estamos moribundos, en lugar de enfocarnos cómo comenzó todo. Ahí está la lucha verdadera. Ahí nos apunta Santiago. Cuando el pez muerde el anzuelo, ya está muerto. Él todavía sigue vivo, pero ya está muerto. Solo van a arrastrarlo, ya está. Se acabó. ¿Cuál es la clave, entonces, para no morder el anzuelo? Sabemos lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso en esta metáfora del pez y el anzuelo? ¿Qué podría significar, Adrián? Un pez no muerde un anzuelo cuando ya está alimentado. ¿Usted sabía esto? El pez se acaba de comer, no le interesa la carnada, ni siquiera se acerca. Dice, ¿esto qué es? Esta lombriz asquerosa. Fuera, fuera. Ya vengo de comer altos manjares del cielo. ¿Sí? Claro. Para no estar hambriento de porquería, tengo que estar bien alimentado, bien nutrido. No nos quedemos solamente, como siempre, con lo que no tenemos que hacer, sino con lo que sí tenemos que hacer. Si el pez no tiene apetito es porque ya ha sido alimentado. Y en esta metáfora,
hemos dicho que el pez es la carne, entonces la carne está siendo mortificada porque el espíritu está siendo alimentado. Estoy siendo alimentado en mi espíritu. Ahora, ¿cómo yo alimento el espíritu? Para que la carne esté sometida y mortificada. Comunión con Dios, hermanos, por favor. Palabra de Dios para alimentarme, oración diaria para alimentarme y comunicarme con Dios y que Él hable conmigo, comunión con los hermanos en culto de adoración a Dios, viviendo una vida con Dios. Viviendo una vida con Dios. ¿Cuál es el mejor antídoto para un hombre para que no sea adúltero con su esposa? Póngalo todo el día con su esposa, amando a su esposa, queriendo estar con su esposa, pasando tiempo con su esposa. Ya verá cómo no tiene problemas. 24 horas con ella, ¿verdad? Esa sería la garantía, ¿verdad? No tenía ni siquiera tiempo, ni siquiera de pensarlo. ¿Por qué? Porque ya está ocupado en lo que es importante. Ahí está el secreto de la vida cristiana. Hagamos lo que tengamos que hacer y así no haremos lo que no tenemos que hacer. Es que alguna gente lo piensa al revés. Bueno, yo para no pecar me tendría que ir a un monasterio. Me hago un monje y me voy a un monasterio. ¿Le cuento un secreto? No funciona. Pregúntele a Martín Lutero. Martín Lutero era monje agustino, encerrado en un monasterio. Se confesaba 5 horas al día. ¿Cómo un monje puede pecar en un monasterio? Pero si no hace nada en todo el día más que contemplar, pues ese hombre se confesaba 5 horas al día. Así que sí, se puede pecar en un monasterio. No es la solución, huir. La solución es hacer lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es vivir cercano a Dios, vivir en la voluntad de Dios, alimentarme de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, de su voluntad, de su decreto eterno, de todo lo que Él es. Esa es la mejor antídoto y cura contra la tentación. Mire, John Owen, el príncipe de los puritanos, es probablemente el teólogo que mejor explica en detalle y forma la doctrina del pecado remanente y cómo el creyente debe combatirla. Es magistral lo que este hombre hizo. Y él dice, debe detenerse la chispa del pecado, de la tentación, desde el principio. Cuando es chispa todavía, no cuando es fuego. Cuando es fuego, ¿quién controla un fuego que está consumiendo todo un bosque? Se debe detener la tentación cuando es una pequeña chispa. Una vez que el deseo toma forma, dice él, seguirá avanzando por su propia fuerza. Si tú pones un fuego en un bosque, ¿qué va a hacer el fuego? Llevárselo todo. ¿Qué tienes que hacer para que no haya un fuego en el bosque? No permitir que se encienda con una chispa. Todo comenzó con una pequeñita cosa. Y mira el lío que hemos montado. Hay que apagar la chispa urgentemente. En su libro El pecado remanente, él apunta directamente ahí. A no alojar el deseo de pecar en nuestro corazón, que no caigamos en la tentación, es alojar ese deseo de hacerlo, meterlo en mi mente, pensar en ello, maquinarlo, ya está la cosa ardiendo. Cuando empezamos a dar lugar en nuestro pensamiento y corazón a la tentación, se va concibiendo el acto pecaminoso. Se empieza a maquinar, a construir. Se empieza a pensar lo que sería yo haciéndolo. ¿Por qué caemos en tentación? Yo le explico por qué. Porque lo que hace la tentación, si se fijan, al presentarnos tan atrayente y seductora, es distraer nuestra mente. La colapsa, le hace cortocircuito, le hace interferencia. ¿Cómo un hombre que ama a Dios y a su esposa puede acabar como puede acabar? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Dónde fue el cortocircuito? ¿Qué pasó por su mente para llegar a ese estado? Ha sido adormecido, atontado, abobado, seducido, persuadido, intoxicado por una idea que no le deja pensar en su sano juicio y cabal juicio delante de Dios. Porque si pensase en su cabal juicio, nunca lo haría. Pero algo ha pasado en su mente que lo está trastornando. En la seducción, la tentación del pecado nos hace olvidar nuestro deber para con Dios y para con los demás. Y nos hace ignorar los peligros que implica cometer semejante pecado. Nos hace tontos, nos emboba, nos idiotiza. Ahora, quizá usted está pensando, ya está, estoy perdido. David, mi carne ya está embarazada. Tengo el deseo ya en mi corazón, he mordido el anzuelo y ya es demasiado tarde para mí, ahora me tiro simplemente a pecar. No. No, 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 no. Mata el deseo. Ábrete el vientre y mata el deseo. Expúlsalo de ti. Mátalo en el nombre de Jesús. No. Nunca, 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 nunca te conformes a
no es tarde, mátalo ahora, mátalo o te matará a ti. Nos enfocamos en la práctica del pecado en lugar del deseo que nos llevó a practicar y amar ese pecado. Y ahí está el problema. Aquí está el problema, aquí está el problema. Siempre está aquí. Tienes que dejar de morder el anzuelo para no ser arrastrado. Deja de morderlo. Como les digo muchas veces los creyentes, no combatimos de forma adecuada este asunto. Y Santiago nos está dando la clave, la llave. Es el deseo, es la tentación. Mire, hay jóvenes que tienen problemas con la pornografía en las iglesias. Muchos jóvenes. Odian consumir eso. ¿Usted sabía eso? Odian hacerlo. No desean hacerlo. Una vez que lo han hecho, les da asco de sí mismos. Sienten culpa, se sienten una basura, se sienten que... Pero después vuelven a hacerlo. Después de hacerlo, pero antes de hacerlo, ¿qué está pasando? Pues como el drogadicto con su jeringuilla. El drogadicto no quiere la jeringuilla hasta que se le pone una delante. Y después de hacerlo, otra vez, ¿por qué? No salgo, ¿verdad? Es como una espiral. ¿Por qué ocurre eso? Porque todo comienza dando lugar al deseo de hacerlo. Ahí está el problema. Dicho de otra forma, hasta el hombre más impío y corrupto de esta tierra se arrepentiría de ser infiel a su esposa después de serlo. Hasta ese se siente como una basura. Cuando sale de la puerta de esa habitación, se siente el peor hombre de la tierra. Pero antes de entrar por ella, no le importaba. ¿Se dan cuenta del problema? De la confusión que hay ahí. Que algo está haciendo cortocircuito. Que la tentación está interfiriendo a mi entendimiento y discernimiento. Ahí va. Es un virus que apaga todas las alertas y señales de peligro. Es como una anestesia. Suave. No pasa nada. Se va la anestesia y te duele todo, ¿verdad? Quiero leer un texto de Proverbios que habla precisamente de este asunto y que Dios inspiró a Salomón para escribirlo de una forma muy gráfica y que muchas veces podemos leer y no entender lo que aquí está tratando realmente el texto bíblico desde mi punto de vista. Le voy a leer Proverbios 7, del 10 al 23. Cómo hay un arte en la tentación de seducirnos, de atraernos, y hay una unión íntima para llevarnos a pecar. Hay una consumación. Proverbios 7, 10 al 23 y termino. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zalamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y esta mujer es la tentación. Así es la seducción de la tentación a nuestra vida. Así es como llama a nuestra puerta. Y solo hay una respuesta correcta. En ese instante, ya cuando llama a la puerta,
en cuanto comienza a susurrarnos? La respuesta la encontramos en José. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, para vencer la tentación, el impulso y el deseo hacia el pecado, hay que tener un impulso en nosotros más fuerte que el deseo a ese pecado. Y es el deseo de glorificar, amar y temer a Dios. Un impulso más fuerte puede combatirlo. Un afecto más profundo puede derrotarlo. A los malos deseos se les derrota con buenos deseos. A la infidelidad se la derrota con fidelidad. A la incredulidad se la derrota con fe. A la impaciencia se la derrota con paciencia. A la pereza se le derrota con diligencia. Al orgullo se le derrota con humildad. A la apatía se le derrota con entusiasmo. A la tristeza se le derrota con gozo. Al odio se le derrota con el amor. A la rebelión se le derrota con la obediencia. A la indiferencia se le derrota con la piedad. Y si se fijan, de un lado estoy poniendo todos y cada uno de los pecados que nos acosan habitualmente, y del otro lado le pongo el fruto y la virtud del Espíritu. Carne y espíritu, totalmente opuestas, contrarias. ¿Quieres dejar de ser orgulloso? Sé humilde entonces. ¿No quieres ser un perezoso? Entonces, trabaja con diligencia para la gloria de Dios. Si estoy lleno, saturado y alimentado y en comunión con el Espíritu Santo de Dios, entonces el impulso, el deseo y las ganas de agradar, honrar, amar y glorificar a Dios serán más fuertes que la tentación que llama a mi puerta. Dicho de otra forma, el problema de ese hombre de Proverbios 7 es que apartó su corazón del camino recto para andar en otro tipo de caminos. Cuando la tentación llama a nuestra puerta, no se le recibe cordialmente. No se le abre la puerta, no se pone uno a dialogar con ella, a argumentar con ella, nada. Escúcheme, nada. No hay negociación, no hay debate ni diálogo con los demonios, ni con la tentación. Hay guerra, guerra encarnizada y sin cuartel. Es que, oiga, mire, no oigo nada, no miro nada, no sé nada, fuera, fuera, fuera. No, pero nada, 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 nada. Ni se ponga ni un minuto, ni un segundo de su tiempo en su pensamiento, nada, no, nada, nada. No es conforme a la palabra de Dios, no glorifica a Dios, no me interesa. No, pero qué radical, el más radical del mundo, no quiero saber nada, 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 nada. Yo y mi Dios. Así, hermanos, en serio. Si no hacemos eso, chao. Ni te atiendo, ni te cojo el teléfono, ni te oigo, ni te escucho, ni te hablo, ni te miro, no quiero saber nada de ti. Así se debe combatir a la tentación. ¿Qué clase de hombre sería ese que se pone a dialogar con una mujer que lo está seduciendo y que se dedica a la prostitución? ¿Quién? Nadie se pararía, ¿verdad?, a hablar con esa persona. Con ese propósito, ¿verdad que no? No. Pues así hacemos constantemente con la tentación nosotros todos los días. Nos ponemos a hablar allí. ¿Qué tal? Bueno, buen día, buen día, buen día, buen día. Nada, te quiere apuñalar por la espalda, hazme caso. Santiago, una vez más, brilla en su aplicación. Toma una doctrina fundamental, el pecado remanente, y nos lo presenta aplicándolo de forma muy entendible, muy clara y muy contundente, poniendo ejemplos sencillos. Gloria a Dios por esta epístola tan intencional y tan pastoral para nosotros hoy. El problema soy yo, la solución es Dios. Owen tenía razón. El fuego se apaga mucho más fácil cuando es una chispa que cuando es un incendio encendido. Mire, ¿qué es más fácil de apagar? ¿La vela o un incendio forestal? Ahí es tentación. Ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Ya está todo. Dicho de otra forma, el momento más fácil para matar a un cocodrilo de 250 kilos es cuando es un huevo. No cuando ya ha sido parido, es adulto y te puede destrozar con su boca, ¿verdad? Y queremos hacer esto, ir a por este. Mátelo ahí, hombre. Matémoslo ahí. Ahí está la clave. Santiago apunta aquí. Mate el huevo y ya no hay cocodrilo, ¿verdad? Así debemos vivir nuestra vida delante de Dios.
Por mi parte, he terminado la exposición. Dudas y preguntas. Hemos dicho bastantes cosas. ¿Cómo detectan ustedes cuando un deseo en nuestra vida puede ser lícito o puede ser un deseo pecaminoso? Porque a veces no es tan fácil distinguirlos. ¿Cuál es su sistema de pensamiento, de reflexión para identificarlo? Primero, ¿pensamos en eso? Porque a veces no pensamos y... Santiago nos muestra, escúcheme bien, Santiago nos muestra un camino descendente en el que el pecado no es automático, ¿eh? Esto también es muy importante. El pecado no es un impulso automático. El pecado es un proceso de deterioro en nuestro corazón, ¿sí? Esto también tenemos que entenderlo. La gente dice, yo pequé porque... No, ¿vale? Entonces, ¿cómo ustedes identifican esto? ¿Cómo suelen hacer? ¿O en qué piensan que sería bueno hacer? Quizá para... Me acerco o me aleja de Dios. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es un asunto de orgullo religioso? O de vanidad, porque yo diría, esto me acerca a Dios porque esto es... Pero estoy siendo un orgulloso. A veces, dentro, ¿no?, de la vida evangélica, cristiana, podemos tener actitudes que si revisamos un poquito más, decimos, Señor, esto está mal. ¿Eh? Es difícil, a veces, podemos pasar del gozo a la autosatisfacción. Pues digo, el gozo, todo el fruto del Espíritu es en Dios. Lo que ha hecho John es muy interesante. No solamente que me acerque más a Dios, sí, evidentemente, sino si está fijado en Él. Es decir, mi gozo debe ser Dios, no yo. Entonces, es sutil a veces. Yo me puedo sentir bien por haber hecho algo bien para Dios, pero ¿qué he hecho yo bien para Dios? Y para Él es la gloria. Entonces, es como, ahora, el escrutinio debe ser sincero delante de Dios y ser persuadidos por el Espíritu Santo de lo que está mal, claro. Ahora, fatigarnos de forma desmedida tampoco es sano. A veces, es que hoy me comí 3 garbanzos. ¿Será gula? Hombre, pues 3 garbanzos, la verdad, pues no nos pongamos en estos puntos, ¿no? Porque a veces podemos hacer estas cosas. Y suele ser como normas internas muy... Entonces, hay un equilibrio. Con todo, el punto es correcto, glorificar a Dios, ¿no? Glorificar a Dios. Yo diría que hay 2 peligros, en función del énfasis que tenga cada persona, hay 2 peligros muy habituales en la historia del pueblo evangélico con respecto a este asunto, ¿no?, del pecado remanente. Uno es negarlo. Y es esa persona que pierde su salvación todos los días porque cada vez que peca piensa que no es hijo de Dios. Entonces, ¿dónde la perdió? No sé, pecó, ya no lo soy. Y va buscándola, recuperándola, perdiéndola todo el tiempo, porque no entiende esa lucha interior. Le han dicho que esa lucha interior no existe, que él ya es santificado y que si pasa eso es que no lo es. Entonces, empieza esa lucha interior de no saberse en Cristo. Ese es un riesgo. El otro extremo es el que piensa que esa naturaleza pecaminosa, que si la conoce y la entiende, no es parte de él. Es decir, esto es ajeno a mí. ¿Quién pecó? Pecó la carne, no yo. No, pecaste tú. Es decir, ese eres tú. Entonces, sí soy libre en Cristo, pero yo tengo que tratar esa conducta en mi vida porque puede arraigarse ya una forma de práctica. Y estamos en el mismo error por ambos lados contrarios. Uno por confusión y otro por conformismo. Entonces, ni conformismo con el pecado ni confusión. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo, pero tenemos que combatir la otra. Mortificar la carne todos los días, ¿no? Ese es el camino. Entonces, ambas pueden ser una vertiente que tendamos hacia ella. La persona que se fatiga constantemente, en vez de acudir a la cruz y saberse perdonado por Dios cuando pide perdón, y el otro que, bueno, yo vivo así, no pasa nada. Yo he escuchado doctrinas tan rocambolescas como que, bueno, un creyente puede ser carnal. Sí, porque, bueno, el pecado se aloja en la carne, pero no en el espíritu. Mira, deje de decir barbaridades, por favor. ¿Cómo que un creyente carnal? Un creyente es un hijo de Dios. La carne desea pecar, pero un creyente carnal, ¿qué es un creyente carnal? Yo eso no lo puedo entender. O sea, no, un creyente ama a Dios y busca glorificar a Dios. Y sí, no nos gusta pecar. El creyente no está orgulloso de hacerlo y no desea hacerlo. Pero por las debilidades o por creernos fuertes en lo que no somos, a mí me encanta el apóstol Pablo, cuando soy débil soy fuerte. Entonces, reconócete débil para ser fuerte en Cristo. Si te reconoces fuerte por ti mismo, estás siendo débil. Y ahí vienen las caídas. Te pusiste, ¿no?, una expectativa por encima de la realidad. ¿Más aportaciones? ¿Qué hago yo? Vale, bien. En el día a día. En el día a día, el principal problema, yo considero, al menos de forma personal diré,
mi principal problema con el asunto de la tentación o el deseo es no pararse primero. No nos paramos lo suficiente. No nos paramos a primero ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué viene este pensamiento? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que está promoviendo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué está seduciendo en mi vida? Cuando yo no soy capaz ni de pararme, porque la vida es muy rápida, muy ágil, pasan muchas cosas, ese es el problema. Entonces, primero hay que pararse. El creyente hace menos cosas al día porque intenta hacerlas mejor. Ser creyente y estar estresado es algo confuso para mí. O sea, un creyente no puede estar haciendo 1000 cosas a la vez, porque la mente se nos pierde y no se nos confunde. Tenemos que estar fijando el pensamiento en lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, ser detenidos, metódicos, intentar ser reflexivos, es lo que más nos cuesta. A mí por lo menos es lo que más me cuesta. ¿Qué hago? Solucionarlo rápido, responder rápido, pum, 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 pum. Claro, así uno va metiendo gazapos cada 3 segundos. Entonces, tengo que pararme y ver qué es lo que está operando ahí. Y en base a eso, rechazar la proposición, evidentemente, cuando es un deseo pecaminoso, ¿no? Pero que el pecado, les digo, a veces pensamos en los pecados, hemos hablado de pecados los más evidentes, o Proverbios 7, ¿no? Qué barbaridad, ese hombre llegando, pero piénselo en las pequeñitas cosas, ¿eh? Los matices a veces, ¿eh? La línea es muy fina. Le dijo una vez, uno puede ser orgulloso de su humildad. ¿Qué humilde soy? No, estás siendo un orgulloso de su humildad. O sea, del gozo en Dios puedo pasar a mi autosatisfacción. Cuidado con esos límites. Y conocernos también muy bien a nosotros mismos. El creyente que procura vivir en santidad y que peca menos en su vida es porque se conoce muy bien a sí mismo a través de la palabra. Sabe cuán débil es lejos de la gracia de Dios. Yo se digo a los varones, yo digo siempre, a mí se me van los ojos, no vaya usted a la playa, oiga. Hoy en día no vaya. ¡Ah, qué legalista! Si no puede mirar a ningún sitio, ¿no? Hay varones que me dicen, es que a mí me cuesta, no vayas. Es que la televisión, tírala. Es que las redes sociales, no tengas redes sociales. Es que, así. Entonces, cuando uno sabe sus debilidades, se hace fuerte en Cristo. ¿Vale? Pues, entonces, ahí está el punto, ¿no? Lo que nos seduce, lo que nos viene como un bombón apetecible, ¿no? A cada uno. Pero el pararse y el conocer nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa bien y cómo es rápidamente inflamada, para mí es la clave. Y evitamos alimentarla. Si yo me expongo siempre a personas que me están inflamando, pues acabo un loco. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Por qué Saúl acaba tan mal? Saúl acaba muy mal, pero no empieza tan mal. Saúl, oye, un hombre guerrero, ahí va, soy poquita cosa, el tipo es gigante, pero soy poquita cosa. Dice, bueno, Saúl, mírate al espejo, anda, que eres un animal. Pero dice, el más pequeño, ¿no?, de la familia más pequeña de Benjamín. Parece un chico humilde, buscando unas asnas. Pero, ¿cómo acaba tan mal? ¿De quién se rodeó Saúl? ¿Recuerda el texto bíblico? De benjamitas de su corte que decían, Saúl es el gran rey. Saúl es que es un gigante. Saúl, si te vas llenando de eso siendo rey, acabas, pues eso, un orgulloso, el rey que se cree que puede hacerse una estatua a sí mismo y hacer sacrificios. Claro. Entonces, ¿de qué nos rodeamos? ¿De qué somos influenciados a diario, no? ¿Qué nos está influenciando en nuestra vida? ¿Qué consumimos y nos alimentamos a diario? La palabra de Dios nos guía y la palabra de Dios es alimento. ¿Por qué tenemos que estar llenos de la palabra de Dios? Porque o me lleno de ella o me lleno de otra cosa. De algo voy a estar lleno. El alma se llena. La pregunta es ¿de qué? ¿Y de quién? Pero eso es así, ¿vale? Porque se alimenta a diario. También otro consejo, por lo menos en mi caso. No se le pasa a usted, a mí me pasa, quizás soy un raro. Noto que la carne está mucho más activa cuando me despierto por la mañana, después de dormir. Está desbocadísima. A medida que va pasando el día, como que Dios va... Pero por la mañana tengo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchacho? Es como me encierro en una cueva, es como pensamiento. Dices, ¿qué pasa? Quita, quita. ¿No? A mí me pasa, por lo menos por la mañana me cuesta, en el día voy como empezando a levantarme poco a poco construyendo mi día cristiano, ¿no? A otros a lo mejor es la noche, es al revés, pero a mí me pasa, por ejemplo, por la mañana, esto está otra vez vivo. ¿Qué? Otra vez, hay que matar esto. Se despertó por la mañana con hambre, ¿no? El tigre, me gustó el tigre, el tigre de Bengala, anda saltando por ahí. Yo no, como les he dicho, El pecado remanente es un libro muy recomendable. Les recomiendo ese libro, es muy bueno. Evidentemente, El Esteólogo es un libro un poco denso en algunas partes, pero pone ejemplos muy buenos. Por ejemplo, yo una vez lo prediqué en la iglesia, citándolo a él, que es el castillo, ¿no? Decimos que antes de conocer a Cristo, el rey del castillo era yo, mi carne, mi concupiscencia. Pero ahora hay un nuevo señor, Cristo. ¿Dónde está la carne? Encerrada en el calabozo, en la mazmorra del castillo. Pero
ese quiere salir. ¿Qué hay que poner? Unos buenos guardias, dice él, que custodien que éste no salga. ¿Qué va a tratar durante toda su vida? Intentar convencer a los guardias de salir. ¿Qué son los guardias? La piedad, la prudencia, la virtud del espíritu, los frutos, etc. Tenemos que... Eso tiene que estar bien, bien controlado por la gracia de Dios y por las herramientas que Dios nos da para poder hacerlo, ¿sí? Debemos buscar esa vida de santidad en Dios, de carácter de Cristo. Creo que el creyente debe apuntar siempre a la estatura de Cristo, ¿sí? Apunte bien alto y fije su mirada en Él y camine. No apunte a lo más bajo y a yo soy así, no, apunte a Cristo. Cristo es el que hace la obra en nosotros y debemos apuntar ahí. Ese es nuestro estándar, Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para ir caminando hacia Él, ¿no? En lo que Dios nos vaya perfeccionando día a día. ¿Amén? Bien, oramos, ¿sí? Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Esta noche, Padre, queremos orar a ti, sabiéndonos, Señor, necesitados de tu gracia, necesitados de tu palabra, de tu dirección, pero también, Señor, sabiendo que cómo combatir quizás hoy un poquito mejor los deseos que vienen a nuestra vida, la tentación que llama a nuestra puerta. Que Proverbios 7 sea ese pasaje que nos ayude siempre a recordar. Igual que Proverbios 8 es la personificación de la sabiduría, que es Cristo, Proverbios 7 es la personificación de la tentación. Que nos ayude siempre a recordar también Proverbios 7. ¿Y cuál es ese proceso de seducción, de intentar, Señor, atraernos a la muerte? Como una saeta que se clava en nuestro corazón, nos perfora y nos destruye. Así es cuando es el destino final del pecado, que es la muerte, pero no se presenta así. Se nos presenta de una forma mucho más disimulada, sutil, amable, mucho más tentadora. Y tenemos que ahí detectarlo, prevenirlo y expulsarlo. La mejor forma, Señor, sabemos que es con amor por ti, tener un afecto superior por ti, un impulso mayor hacia ti, que genera repulsión hacia lo que no proviene de ti. Que podamos amarte, Señor, como tú debes ser amado. Que podamos honrarte como tú debes ser honrado. Que podamos glorificarte como tú debes ser glorificado en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos porque queremos, Señor, seguir creciendo en ti cada día y un día presentarnos delante de ti, Señor, para vivir contigo por la eternidad junto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.